esta capacitación hablando acerca de las tecnologías pedagógicas, sí, que estábamos viendo. Vamos, por favor, a ver el día de hoy lo que es la gamificación. Entonces, antes de empezar a ver el tema que es acerca de la gamificación, quisiera saber si Roy o Tania tienen alguna idea de lo que es la gamificación para poder empezar. Roy, le escucho. Profesora, buenas noches a todos los compañeros. No sé si me escuchan. Sí. Perfecto. Con respecto a la gamificación, en realidad viene a ser un entorno de juegos educativos, según mi opinión mía, lo que estoy investigando, un juego de entorno educativo para poder entretener a los alumnos para que se puedan motivar y puedan captar mejor la clase, ¿no? Con juegos lúdicos, ¿no? Por ejemplo, crucigramas, hay programas de Educa Candy y el otro programa es Kahoot, ¿no? Hay varios en realidad. Es cuestión de modificarlo, de ordenarlo de acuerdo al criterio y al año del alumno, ¿no? En qué aula está, ¿no? Y así poco a poco el alumno va adquiriendo destrezas, habilidades, se va motivando y eso crea competencia, ¿no? Competencia de que el alumno pueda también libera, ¿cómo se llama? Libera, ¿cómo se llama? Endorfinas, ¿no? Endorfinas, ¿no? Que son unas glándulas del cuerpo en la cual lo motiva, le da placer de ganar y de seguir participando, ¿no? Más o menos ese es el concepto que tengo, ¿no? Bueno, eso es todo. Bueno, sí, ajá. La cosa también es en este tipo de metodología, nosotros crear también los juegos, ¿no? Porque claro, en este tipo de herramientas que tenemos, como usted mencionó, Kahoot, hay Quizzes, hay otros, pues ya vienen elaborados muchos de estos dentro de las plataformas, como en todas las que hemos visto, ¿no? Siempre hay ya elaborados. Sin embargo, lo importante es, como bien usted recalcaba, el adaptar a la edad y al tema que nosotros vamos a ver, pero por ejemplo el quiz es una herramienta donde nosotros ingresamos y prácticamente ponemos hasta la edad para la que queremos realizar este quizzes, ¿no? En entornos virtuales, ¿no? Este Kahoot, por ejemplo, es una herramienta que se puede ocupar también en forma presencial. Sí, es una herramienta que también yo puedo ocupar si es que dentro de la clase está permitido el uso de celulares o existe el uso de celulares o de tablets que muchas instituciones pues ya lo hacen. Entonces podemos trabajar con estas tecnologías insertando juegos dentro de la clase. Lo importante es poder crearlos y más que todo adaptarlos a la realidad que nosotros necesitemos con nuestros estudiantes, justo como hablábamos el otro día. ¿Cómo adaptaríamos esto a estudiantes con necesidades educativas especiales, no? Es mucho más complejo para ellos un manejo de este tipo de plataformas. Sin embargo, no podemos excluirlos. Entonces, sería importante ver cómo también podemos adaptar a este tipo de estudiantes. Vamos, entonces, le voy a compartir la pantalla para indicarles lo que justo vamos a ver el día de hoy. Ok. Y bueno, empezamos con qué es la gamificación. Como usted bien lo mencionaba, pues consiste en aplicar mecánicas y elementos de los juegos en entornos educativos para obviamente tener un mejor resultado en los estudiantes. Eh, Nosotros el juego lo podemos realizar a través de qué o qué nomás podemos establecer dentro de un juego como parámetros que siempre van a haber. Sí, por ejemplo, aquí es puntajes. Siempre en los juegos se debe establecer o se debe asignar puntajes a los estudiantes
Esto hablando también de forma presencial, si nosotros no estamos en entorno virtual y no ocupamos una de estas plataformas y ocupamos o realizamos un juego dentro de clase, siempre es importante determinar y colocar un puntaje, ¿sí? A ciertas actividades, como para que esto, como se mencionaba, pues haya una competencia, sea en grupos que formemos, sea de forma individual que lo realicemos, pues obviamente siempre vamos a tener un puntaje para que ellos traten de esforzarse y de obtener el mayor puntaje, que en este caso sería la persona o el grupo que gane. Entonces, un parámetro importante dentro de los juegos o determinar dentro de los juegos siempre va a ser el puntaje que ellos tengan con las diferentes actividades que nosotros les digamos que hagan, ¿no? También hay insignias, ¿sí? Insignias que se les puede dar a los estudiantes. Esto obviamente con el fin de motivarles a ellos a que entren a la competencia, a que entren y participen de las actividades y con esto puedan ganar insignias, puedan ganar este tipo de logos que les puede incentivar. Esto de las insignias, pues un poquito más se maneja también con los pequeños, ¿no? Tal vez ellos en puntaje puede ser que no mucho entiendan, por ejemplo, si hablamos de edades de preescolar, inicial, preparatoria, pues las insignias nos ayudan mucho a que ellos, pues con las imágenes tengan una referencia de cómo van progresando, ¿sí? Si es que nosotros igual realizamos una actividad que, por ejemplo, no es que se la concluye en un solo día o en una sola hora, sino que hay, por ejemplo, estas actividades donde a ellos se les va dando insignias también, por ejemplo, de su comportamiento. Es muy importante que a la semana, por ejemplo, tenga tantas caritas felices, tantas caritas tristes, qué es lo que va a pasar. Entonces, estas insignias también se las puede ocupar de forma presencial con los más pequeños. Sin embargo, en las actividades virtuales que nosotros tenemos con las plataformas, también hay estas insignias, ¿no? Los trofeos, las estrellas, tipo de insignias que va indicando cuánto avanzó y prácticamente hasta dónde llegó y cuál es el premio, se podría decir. Hay unas actividades también, como dice aquí, de tarjetas de retos. Sí, de acuerdo a cómo ellos van avanzando en el juego, pues se les asigna una tarjeta de reto. Más o menos llegando a tal punto, pues se les da una tarjeta de reto donde prácticamente tienen que hacer como una actividad fuera de el aprendizaje que estamos haciendo en base al tema que estamos viendo. Como por ejemplo, aquí tenemos, canta tu canción favorita, ¿sí? Salta como una rana, que obviamente son retos para los más pequeños. Sin embargo, nosotros podemos establecer estas tarjetas de reto también para los más grandes, ¿sí? Y obviamente llegando a un punto, pues bueno, al pasar de este punto al siguiente, pues tenemos que cumplir este reto, esta tarjeta de reto, escoger entre ellos mismos, ellos pueden escoger la tarjeta y ver qué es lo que les sale. Y de esta manera, si es que lo logran o logran hacer este reto, pues ellos podrán seguir avanzando o se quedarán ahí. Entonces, los retos de las tarjetas dependerán mucho de la edad que los estudiantes tengan para nosotros colocar los retos, ¿sí? Igual podemos nosotros colocar retos un poquito en base también a lo que estamos viendo. Por ejemplo, si me invento, estoy haciendo una clase de inglés de algún tema en específico, pues el reto puede ser armar una oración, armar una pregunta, ¿sí? Con una gramática en específico, y si lo responde correctamente, pues pasa. Si no, pues habrá alguna consecuencia con esto, ¿sí? Y también tenemos los niveles también que se pueden establecer dentro del juego, como bien decía con las tarjetas de reto, pues si acabó el primer nivel, tenemos la tarjeta de reto para poder pasar al segundo nivel y así sucesivamente, ¿no? Hasta que pueda llegar al nivel que nosotros hayamos decidido o establecido en el juego, ¿sí? Entonces es importante todos estos parámetros, siempre indicar a los estudiantes cuáles son los parámetros que van a ir dentro del juego. Se los va a calificar por medio de un puntaje, se los va a calificar con insignias, va a existir tarjetas de reto, qué niveles o cuántos niveles ellos tienen que avanzar para poder llegar a la meta, ¿sí? Y concluir.
¿ok? ¿Cuáles son los beneficios de utilizar o de aplicar la gamificación dentro de entornos virtuales? Y como yo les mencioné, no solo entornos virtuales, en la presencialidad también es muy importante realizar los juegos. Existen muchos juegos en la parte presencial, más que podríamos decir en la parte virtual, ¿sí? Aumento de la motivación, como bien decíamos, se decía, prácticamente el cuerpo genera una hormona que hace que obviamente el estudiante se motive, se emocione y quiera participar. Y es tanta la desesperación o la emoción de ellos que pues buscan de una u otra manera la respuesta, ¿no? O sea, tratan de moverse, tratan de encontrar como sea. En los jóvenes, por ejemplo, se ve mucha su adrenalina, sus ganas de querer ganar, ¿sí? Hay muchas veces que, por ejemplo, nosotros obviamente podemos establecer que los puntajes de acuerdo al puntaje, de acuerdo al lugar en que lleguen, si sería una nota, cuál sería la recompensa, se podría decir, o el premio al que gane. Entonces, obviamente el establecer esto también a ellos les motiva muchísimo, ¿no? Porque si les digo, por ejemplo, yo qué sé, el grupo que gane o la persona que gane no va a tener que dar la lección de mañana o tendrá puntos extras o cosas así. Entonces ellos obviamente con este tipo de parámetros, ellos tienen mayor motivación y mayor ganas de poder llegar a la meta o poder resolver o poder obviamente concluir esto, ¿no? Favorece el aprendizaje activo. Cuando hablamos de juegos, pues obviamente no hablamos de una situación donde los estudiantes estén en un estado de tranquilidad, en un estado pasivo. No, más bien hablamos de que ellos con los juegos se motivan y mucho. Sí, tienen un aprendizaje activo porque todo el tiempo están despiertos, todo el tiempo están alertas de cuál va a ser la siguiente pregunta, de cuál va a ser el siguiente desafío, qué es lo que tengo que hacer después, ¿sí? Entonces, obviamente ellos están activos durante todo el tiempo en el transcurso de este juego, ¿no? Mejora la retención de conocimientos. Mucho se habla acerca de cómo los juegos impactan en el conocimiento de los estudiantes. Es más, cuando yo me gradué de la licenciatura, mi tesis fue acerca de esto, acerca de los juegos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. Y, y tiene mucho, mucho impacto en los estudiantes realmente el realizar juegos, como ya les menciono, no solamente de forma online, sino presencial. Entonces, en mi tesis yo creé algunos juegos, podríamos decirlo, de mesa, para que los estudiantes aprendan el idioma inglés, vocabulario, gramática, que es lo primordial en los estudiantes. Y cuando jugamos o llevamos a la práctica estos juegos, pues hubieron resultados bastante favorables, ¿sí? Se ve y hay un índice bastante grande, ¿sí? Bastante significativo del resultado que se da en los estudiantes cuando se aplican juegos en el momento de aprender, ¿sí? Entonces, sí es bastante significativo el realizar, tal vez no obviamente en todas las clases, pero sí insertar la gamificación dentro de nuestras aulas con nuestros estudiantes. Fomenta la autonomía. Esto con respecto a cuando hacemos, obviamente, juegos de manera individual, ¿no? Pues ellos tratan de competir y de salir a flote o salir más que los demás compañeros, ¿no? Promueve la colaboración, trabaja en equipo cuando ellos hacen juegos en equipo, pues la colaboración se ve. Yo, por ejemplo, dentro de la clase, trato siempre de los días viernes realizar juegos o una actividad diferente a que ellos estén tal vez copiando, tal vez solo escuchándome. Sí realizo actividades, juegos. Por ejemplo, he manejado esto del páreme la mano en clase con vocabulario en inglés.
Entonces, yo que sé, pongo animal en inglés, color en inglés, ciudad en inglés, verbo en inglés, adjetivo en inglés, y les doy la letra para que ellos llenen el páreme la mano completo, ¿no? Entonces, este tipo de actividades a ellos les saca primero de su zona, que están todo el tiempo centrados, atendiendo, yo qué sé, solo recibiendo tal vez información como tradicionalmente se hace, pues les saca de esa zona y ellos empiezan a interactuar. Y por ejemplo, yo les digo, ¿no? Vamos a traer el diccionario de inglés-español para que ustedes puedan investigar, porque puede ser que no todas las palabras obviamente conozcan. Entonces, el uno ya dice, no, tú buscas el animal, yo busco el color, tú busca el adjetivo, tú busca el verbo, y de esa manera completamos y ganamos el, ¿cómo se llama? El páreme la mano. Igual se va preguntando grupo por grupo qué palabra tiene, se establece una calificación y al final se coloca, obviamente, el puntaje final. Es más, nosotros al final lo que hacemos es sumar todo el puntaje, obviamente, y el grupo que tenga mayor, mayor cantidad, pues es el grupo que tendrá, yo que sé, 10, el siguiente tendrá 8, el siguiente tendrá 6, o establecer el parámetro que usted crea para poder realizar este juego. Ahí quisiera yo parar un momentito y quisiera saber si ustedes han aplicado alguna actividad, algún juego, sea este de forma virtual o de forma presencial con sus estudiantes, y cómo les ha, qué resultados les ha dado estos juegos que ustedes lo han aplicado, cómo lo han aplicado, cómo lo han hecho, cuántas veces lo hacen en el transcurso de la enseñanza y aprendizaje. No sé si ustedes lo tienen más o menos dividido por quimestres, por trimestres, cuántas veces lo hacen y cómo lo han hecho. Les escucho, ¿cómo lo han hecho? Y si lo han hecho o no también, porque puede ser que no lo hayan hecho. ¿Qué me quieren indicar? ¿Qué juego o qué actividad han aplicado ustedes, sea de forma presencial o de forma virtual, para el aprendizaje de los estudiantes? ¿Y cómo, qué resultados han tenido? Ya acá me dicen que no lo ha hecho nunca. ¿Alguien más? ¿Alguien que sí lo haya hecho, que nos comparte un poquito cómo lo hizo, qué resultados tuvo, cómo le fue con la aplicación de este juego? No, no sé si tal vez me confirman, nadie lo ha hecho dentro de la clase, como para tener una idea de, de este, de esta metodología, si lo han hecho o no lo han hecho. Le oigo. Santo Miriam, si me ayudan habilitándole el micrófono, por favor. Buenas noches, profesora. Buenas Bueno, noches. he practicado como el juego de la papa caliente, que se va tocando en el tablero, pues, al ritmo. Entonces, los estudiantes comienzan a pasar objetos. Entonces, en ese momento, el estudiante que se queda con ese objeto, se le hace una pregunta. Y si el estudiante responde, sigue en el juego. Y si no responde, entonces ya sale del juego, pierde, pues. Ya, ¿y qué parámetros, por ejemplo, establece? O sea, el parámetro es si responde mal, obviamente sale del juego. Sin embargo, si él sale del juego, ¿cuál es la consecuencia de esto? ¿Se queda con cero o cuál es la consecuencia de salir? Porque entendamos que en este tipo de metodologías también tenemos que asignar una calificación, bueno, no siempre, ¿no? Pero sí en la mayoría de veces. ¿Cuál sería la consecuencia de que él ya prácticamente salga del juego? ¿Qué calificación tiene?
¿Cómo le coloca estos parámetros usted? Bueno, yo lo he hecho así como en grupo, pues, en grupo de 4 o 5, por si se sale uno, no responde uno, bueno, y si los demás salen bien, ya se le puede asignar la nota. O sea, es por grupo, si es que Sí. están. Ok, por ejemplo, si en el grupo ya salieron la mayoría, digamos que eran grupos de 5 y ya salieron 4 y solo me queda uno, ¿cómo establezco yo ahí? Sí es importante tomar en cuenta estos parámetros. Es importante que los estudiantes tengan muy bien o muy claro el panorama del juego, ¿no? Las reglas, se podría decir, del juego. ¿Qué pasa si sale? ¿Qué pasa si es que continúa? ¿Qué pasa si el grupo ya se queda prácticamente sin integrantes porque todos respondieron mal, todos se quemaron con la papa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sale? Ahora, como le menciono, en este tipo de juegos, cuando hacemos presencial, pues no siempre corresponde a una nota. Lo vamos a hacer por divertirnos, por simplemente hacer una actividad fuera de lo normal para que ellos hasta lo utilicen este tipo de juegos, muchas veces hasta para poderse dispersar su mente, que ya no estén solamente puede ser también para que se levanten, para que hagan un poquito más de actividad dentro de la clase, se muevan dentro de la clase. ¿Sí? Entonces, no siempre, sin embargo, sí es importante establecer este tipo de parámetros cuando realizamos juegos. A ver, chicos, vamos a realizar este juego. Pero, profe, por ejemplo, si usted le dice, pero, profe, si yo ya salgo, ya tengo 0, profe. Entonces, siempre es importante establecer, no, chicos, vamos solamente a jugar, vamos un ratito, que sea divertirnos, aprender mientras jugamos, sin embargo, no tendrá una calificación, por ejemplo. Y si tiene una calificación, determinar cuál va a ser la nota de ellos con respecto a si van saliendo, no van saliendo. Por ejemplo, en esto de la papa me invento, podríamos decir que en el grupo él tiene 3 oportunidades. Si en 3 oportunidades ya sale, pues el estudiante yo que sé tendrá una calificación de 6. Si es que el estudiante se quemó 2 veces, tendrá una calificación de 8. Y si no se quemó ninguna vez, tendrá una calificación de 10. De esta manera ellos ya saben, ya conocen, y esto también les ayuda a que ellos, por ejemplo, yo ya me equivoqué una vez, trato de no equivocarme en la siguiente, porque sé que mi calificación va a bajar. Y igual, si ya me equivoco 2 veces, sé que la próxima ya voy a tener un 6. Y si por último salgo, pues sé que voy a tener tal vez una calificación de 0 o menor. Entonces es importante determinar estos parámetros con los estudiantes para que ellos estén al tanto y más que todo, también les motive a hacerlo, ¿sí? ¿Alguien más que me quiera compartir? ¿Alguien más alzó la mano de alguna actividad que han hecho similar a esta? ¿Algún juego, alguna actividad que lo hayan realizado en clase? Si me ayuda Santo Miriam bajando la manito y no sé si alguien más me puede compartir. Alguien más me había alzado la mano, pero ya veo que ya la ha bajado. ¿No? Ok. Vamos entonces a continuar. Entonces estábamos hablando acerca de los beneficios que trae la gamificación, ¿ok? Vamos a pasar. ¿Cuáles son los elementos? Como ya les había mencionado anteriormente con gráficos, hablamos dentro de los juegos de algunos elementos que nosotros deberíamos colocarlos dentro del juego, ¿sí? Puntos y recompensas. Los puntos, como yo le mencionaba justo en este momento, es importante darles puntos o al final de cuentas darles recompensa, que prácticamente sería una calificación por su esfuerzo. Sí, se otorga puntos por completar actividades o responder correctamente. Entonces, yo qué sé, tenemos 10 preguntas. ¿Sí? Entonces, cada una va a valer un punto y la nota final va a ser de acuerdo a la cantidad de preguntas que usted responda, ¿sí? Niveles y progresión. Sí, hay juegos que sí se prestan para que haya niveles, obviamente, y hay otros que no.
que simplemente como, por ejemplo, el juego de la papa es un juego que no tiene niveles, pero puede ser que otro sí. Entonces, igual, esto es importante decirles a los estudiantes, ¿no? A ver, hay ciertos niveles, cuando usted pase esta serie de actividades, pues pasar el primer nivel, después el siguiente nivel, pues ya no tiene 10 actividades, solo tiene 7, cuando pase al tercer nivel, ya no son 7, ya van a ser 4, y cuando llegue al último nivel ya solo son 2 actividades. Pero usted tiene que avanzar todo esto para poder ganar. Los alumnos suben de nivel al superar desafíos, fomentando la superación personal. Obviamente lo que debemos impulsar es que el estudiante pase la mayor cantidad de niveles, ¿sí? Y obviamente nosotros somos los que vamos a generar ese impulso, esa motivación en los estudiantes al momento de darles todos los parámetros de este juego. Insignias y logros se entregan reconocimientos por habilidades adquiridas o metas alcanzadas, ¿sí? Ranking y tablas de clasificación. Sí, podemos hacer una tabla de clasificación donde de todo el grupo pues van a salir 3 o 4 clasificados. ¿Sí? Entonces ya no vamos a competir todos, sino más bien sacamos solamente ya un pequeño grupo que es el que más se ha destacado, pero necesitamos tener un ganador. Entonces lo que se hace es una tabla de clasificación, se hace una final, se podría decir, ¿sí? Lo que va a ayudar obviamente a fomentar la competencia sana entre los estudiantes. Esto es súper importante, sobre todo con los, bueno, yo creo que a nivel general, en todas las edades, cuando nosotros realizamos este tipo de juegos y obviamente se despierta la competencia entre ellos, pues muchas veces los estudiantes, es tanto la euforia de ellos que puede llegar a generar una rivalidad fuerte entre ellos, ¿no? A mí me ha pasado situaciones donde, como yo les menciono, yo sí aplico mucho esto en clase, entonces los estudiantes empiezan a tener una rivalidad y muchas veces estudiantes o pares que se llevan bien, ¿no? Pero les tocó en diferente grupo y empiezan a discutir y empiezan ya a generarse un conflicto entre ellos. Entonces es importante entrar nosotros como docentes a calmar y a explicar que esto es un juego. Sin embargo, no podemos pasarnos del respeto a los demás compañeros. Narrativa y misiones. En este caso se crean historias o retos para hacer el aprendizaje más atractivo. Esto podría ser un poquito más con respecto a lo que es el área de lengua y literatura, por ejemplo, ¿sí? Donde obviamente los estudiantes, por ejemplo, crean historias y al momento de crear, yo qué sé, por ejemplo, si hay las partes de un cuento, por ejemplo. Entonces, si el estudiante ya crea la primera parte del cuento con todos los parámetros que se establecieron, yo que sé, fotografías, gráficos que nos muestre, yo que sé, la página, la introducción, o el gráfico que muestre de qué se va a tratar. Entonces ya lo hizo la primera parte, paso a la siguiente parte. Y así para que los estudiantes vayan creando su propia narrativa o su propio cuento que nosotros les pongamos como tema. Entonces ellos obviamente van a generar y van a tratar de hacer lo mejor de acuerdo a los parámetros para poder pasar al siguiente nivel, y obviamente la idea sería que al final ellos completen su historia, su narrativa, su cuento, ¿no? Aprendizaje basado en retos. Se plantean desafíos para resolver problemas reales o simulaciones. Quiere decir que aquí nosotros lo que vamos a hacer es prácticamente plantearles, puede ser una pregunta, ¿sí? Puede ser una pregunta para que ellos la resuelvan. Y como yo les decía, o sea, plantear un problema o una pregunta o un caso específico del tema que yo esté viendo, y obviamente cuando la respuesta o la resolución sea la correcta, pues pasan a la siguiente pregunta. Y así van pasando a la siguiente hasta que ellos descifren, puede ser, por ejemplo, descifren la palabra. Por ejemplo, yo hice un juego en donde trabajo, donde los estudiantes tenían una hoja y decía, por ejemplo, estaba viendo lugares en
en inglés. Entonces, en inglés decía, por ejemplo, lugar donde la autoridad principal de la institución se encuentra, algo así. Entonces, ellos tenían que ir a ese lugar. Entonces, yo les hice recorrer por todita la institución. Entonces, ellos iban al lugar donde ellos tenían que saber que era rectorado. Y en rectorado estaba la pista para el siguiente lugar. Entonces, lugar donde nosotros con libros investigamos o conocemos más de temas, por ejemplo. Entonces, ellos tenían que ir a la biblioteca. Después, lugar donde en la biblioteca llegaban y buscaban y encontraban el próximo, se puede decir, la pista para la siguiente. Y en cada pista, en la parte de atrás, estaba una letra. Y al final ellos tenían que formarme una palabra. Entonces, el grupo que llegaba primero y con la palabra correctamente armada o la frase correctamente armada, pues era el grupo que ganaba. Era el grupo que tenía 10. El grupo que llegaba segundo tenía 9, el que llegaba siguiente tenía 8. Entonces, esto hace que ellos se disparaban de un lugar al otro y había veces que palabras no entendían, entonces buscaban en su diccionario para saber a qué lugar tenían que ir de la institución para para encontrar su siguiente pista, ¿no? Entonces estos son un poco como que retos que les ponemos a ellos, ¿no? Porque no saben el idioma, entonces para ellos tienen que investigar. Elementos de sorpresa y exploración. Bueno, aquí lo que hace es más o menos lo que se podría decir yo hice, ¿sí? De coger y ponerles que desbloqueen lugares, que desbloqueen niveles, se podría decir, ¿sí? Entonces dice, se desbloquean contenidos a medida que los estudiantes avanzan, más o menos también lo que yo les puse, ¿no? O sea, si es que encuentran o van al lugar correcto, ellos van a encontrar la pista para la siguiente y así sucesivamente. Entonces, y al final van a formar la frase que les hacía acreedores de sus puntos o de la calificación que se había determinado, ¿sí? Vamos a la siguiente. Déjenme ver que no me deja avanzar. Creo que dejé de compartir. Permítame un ratito, voy a volver a compartir porque no me dejaba avanzar. No sé si hasta ahí, hasta mientras tienen alguna pregunta, alguna cosa que acotar con respecto a esto, hasta lo que estamos viendo ahorita. Ahí me parece que ya. Sí, ahí se volvió a compartir. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tal vez alguien, alguna acotación con respecto a estos elementos que podemos establecer dentro del juego. ¿No? Ok, vamos a avanzar. Herramientas y plataformas de la gamificación. Como bien lo dijeron al principio, pues hay algunas plataformas que están hechas para la gamificación en una educación virtual, en un entorno virtual, ¿sí? Tenemos Kahoot, que ya lo habíamos mencionado, donde se realizan cuestionarios y juegos interactivos. Sí, como bien mencionaba, por ejemplo, este Kahoot es una herramienta que también podemos ocuparla en una clase presencial si es que los estudiantes cuentan con un dispositivo, ¿no? Igual este Kahoot tiene, si nosotros buscamos el tema, tiene algunas alternativas para nosotros poder elegir. Es más, nosotros elegimos para qué edad, para que obviamente el Kahoot nos dé un nivel de complejidad de acuerdo a la edad del estudiante. Entonces, en este podemos buscar cualquier tema, ¿no? Duolingo es un aprendizaje de idiomas con retos y recompensas, que es una herramienta para nosotros aprender inglés. Parece que también hay otros idiomas que se pueden aprender aquí, ¿sí? Entonces, este obviamente nos hace, aparte de enseñarnos, después nos hace preguntas, nos da retos y tienen los estudiantes recompensas de acuerdo a lo que ellos van avanzando, ¿sí? Entonces, es prácticamente un aprendizaje basado en el juego.
Tenemos otro que es Class ORAF. Convierte el aula en una aventura RPG. Prácticamente es un poquito de crear lo que son avatars. Avatars donde ingresan, podemos decir, a un mundo y van haciendo actividades que nosotros les vayamos colocando. O igual van cumpliendo retos o van contestando algún tipo de pregunta y con eso van avanzando, ¿no? Van avanzando en la isla o en el lugar donde ellos estén. El Quizzes, que es también otra de las herramientas bastante conocidas, donde aquí existen trivias y cuestionarios muy parecido al Kahoot, ¿no? Muy parecido al Kahoot, igual aquí nosotros ya podemos encontrar cuestionarios ya realizados, ¿no? Y nos permite también realizar cuestionarios a nosotros ya de forma personal y guardarlos para poder ocupar en otra ocasión y tener podríamos decir, nuestra ventana de nuestros juegos, ¿no? Y eso es poder volverlos a aplicar tal vez en otro momento. El siguiente es Minecraft. Es un aprendizaje prácticamente también basado en lo que, ay, perdón, disculpe. Es un aprendizaje basado en mundos igual virtuales, ¿sí? Igual son como pequeñas figuritas, como ustedes ven ahí, que van como que resolviendo igual un poco de retos, un poco de actividades, y con esto van avanzando de nivel y en cada parte van aprendiendo de algo diferente. Estas dos, el Minecraft y el Craft, son más como que un poquito de IA, de inteligencia artificial, que ingresan, ¿no? Yo una vez creé un escenario de Harry Potter donde el estudiante ingresaba y, por ejemplo, estaba una imagen y en la imagen le decía que tiene que irse explicaba ahí, ¿no? Yo que sea, a un lugar o abrir la puerta número 3. Entonces, la personita es como que se iba a la puerta número 3 y abría la puerta número 3 y pasaba ya y ahí tenía que llenar o cumplir un reto, ¿sí? Obviamente con respecto al tema que nosotros queramos. Cuando completaba el reto o llenaba la pregunta o acertaba la respuesta, pues él podía irse a otro lugar de la casa de Harry Potter y así sucesivamente hasta llegar a algún lugar donde ya se terminaba esta actividad, ¿no? Entonces se puede realizar este tipo de cosas en estas plataformas, ¿sí? Para que los estudiantes ahora es muy común en ellos jugar videojuegos y esto es prácticamente como un videojuego porque ellos van de un lugar al otro y van resolviendo preguntas con respecto al tema y eso les interesa muchísimo, ¿no? Edmodo es una plataforma de aprendizaje social con elementos de gamificación. En Edmodo también podemos encontrar algunas actividades con gamificación, con juegos, que obviamente es un aprendizaje un poquito más social porque existen ahí ya igual actividades que ya están dadas y que nosotros podemos aplicar con los estudiantes. No sé si en esta parte alguien me puede indicar si es que alguno de estos, bueno, por ahí ya me dijeron el Kahoot que habían utilizado, no sé si tal vez otro de estas herramientas alguien ha ocupado, alguien ha utilizado dentro de una clase virtual o si conocen tal vez de otras herramientas. ¿Me pueden indicar si han utilizado alguna de estas herramientas que ahorita les acabé de mencionar? O tal vez han utilizado otras, ¿no?
sí sería bueno que ustedes ingresen a este tipo de herramientas y puedan un poquito, ya muy bien, yo utilizo el Duolingo. Bueno, usted de forma tal vez personal, ¿qué aplicación o qué herramienta han utilizado con sus estudiantes? ¿Qué herramienta han aplicado con ellos? Sí, ¿cuál de estas han podido ustedes ingresar y poder hacer o crear una clase con estas aplicaciones por medio del juego? Porque nosotros podemos ocupar, pero ¿cuáles hemos aplicado en los estudiantes? Tal vez alguna de estas hemos utilizado para los estudiantes y cuáles han sido. O si han utilizado, conocen de otras aplicaciones tal vez. ¿No? Ok, vamos a continuar y con la siguiente diapositiva prácticamente vamos a terminar con el tema de la gamificación. ¿Cuáles son las estrategias para nosotros implementar la gamificación en la educación virtual? Nosotros debemos, como les había mencionado anteriormente, tener nuestras estrategias para que el juego no quede también solamente en el juego, no en la diversión. Sí debemos plantear y obviamente colocar cuáles serían los parámetros y cómo se lo va a realizar. Definir objetivos de aprendizaje claros. Yo como docente debo tener bien claro cuál es el objetivo de yo realizar este juego o implementar este juego o aplicar este juego en mi clase. ¿Para qué? Para que al final yo me evalúe o yo evaluar a los estudiantes y saber si sirvió de algo el juego que yo apliqué o no sirvió. Si hubo o no hubo un aprendizaje significativo en ellos. Porque si es que no hubo, pues tal vez deban modificar el juego, deba replantearlo, deba colocar otros parámetros o por último no volver a hacerlo, ¿no? Porque igual si hablamos, por ejemplo, de juegos en la parte presencial, pues muchas veces hasta en juegos que son ya un poquito de, yo qué sé, de correr, de moverse, hasta accidentes podemos tener. Todo eso debemos ver. La gamificación debe estar alineada con las competencias a desarrollar. No puedo salirme de este parámetro. A ver, si yo quiero que mis estudiantes con el juego, pues, aprendan o prácticamente como que se refuerce un poquito más este tema, pues entonces tiene que ser un juego muy detallado y muy bien elaborado para que mis estudiantes pues lleguen al cometido, ¿no? A lo que yo quiero, a mi objetivo, ¿sí? Entonces eso tiene que estar más claro que para ellos, para nosotros, como docentes. Y si es que yo veo que el juego va a lograr este objetivo de yo poder llegar a esta meta que me he puesto, pues lo ejecutamos. Si no, pues tal vez no lo deberíamos hacer. Incorporar desafíos progresivos para mantener el interés y evitar la frustración. Los estudiantes muchas veces cuando no logran avanzar a otro nivel o no logran responder las preguntas o los retos, avanzar, muchas veces encontramos una frustración en ellos, ¿no? Se frustran, se quedan ya mejor aislados, no quieren participar porque aparte de eso tenemos lo que los demás compañeros se burlan de que no pudo contestar o situaciones así. Entonces nosotros, como bien he dicho en todos estos modelos pedagógicos que hemos visto, el rol del docente no es que queda a un lado, más bien en este tipo de enfoques pedagógicos nosotros debemos estar muy adentrados a esto, ¿no? Nosotros no podemos dejar ahí, jueguen y bueno, lo que pase.
No, nosotros debemos estar ahí dando fuerzas, como justo hablábamos la otra vez de los estudiantes con necesidades educativas especiales al momento de hacer este tipo de juegos. Ellos pueden ser los que más lleguen a tener o a sentir una frustración porque no entienden, porque no quedó claro qué es lo que tengo que hacer. Entonces nosotros somos los que tenemos que estar ahí para motivar a ellos, para indicar que no se frustren, para darles tal vez otras pistas, otra explicación adicional a la de los demás y que esto le permita al estudiante poder avanzar. Porque cuando el estudiante ya se frustra, pues prácticamente perdemos un estudiante, perdemos una persona que iba a competir. Entonces sí debemos en este caso estar ahí, ¿no? Brindar retroalimentación constante. Los estudiantes deben saber su progreso y recibir incentivos. Obviamente, ellos deben saber cómo está su progreso. Entonces, yo que sé, al final de la clase, por ejemplo, brindar una retroalimentación del juego. ¿Qué fue lo que estuvo mal? ¿Qué fue lo que estuvo bien? ¿Qué fue lo que tal vez debemos mejorar? ¿Sí? Por ejemplo, les comparto que, bueno, yo como les menciono, realizo mucho lo que son actividades o juegos dentro de la clase y yo soy docente de inglés. Entonces, yo les puse una lectura de inglés en la pared. Bueno, puse, o sea, la misma lectura puse en diferentes partes de la clase. Y les hice hacer dos círculos, un interno y un externo, y en la parte de adelante, o sea, estaba adelante y atrás la pareja que iba a trabajar. Entonces, la persona que estaba atrás era la encargada de levantarse a leer este párrafo, se podría decir, o esta historia, y venir a dictarle a su compañero. Entonces, como obviamente es en inglés, para ellos es un poquito más complicado. Hay estudiantes que, por ejemplo, saben cómo se pronuncian las palabras y hay otros que no. Entonces se ve, ¿no? La frustración de los estudiantes que no entendían bien, porque si les decía, por ejemplo, me invento, ¿no? Les decían pencil o no sé, cualquier palabra, notebook, y ellos no sabían cómo escribir. Pero si les decían, por ejemplo, yo que sé, la palabra específica, cómo se escribía y no cómo se pronunciaba, para ellos era más fácil. Entonces, yo al momento de acabar el juego, pues les hice una retroalimentación y primero les pregunté que cómo se sintieron al momento de realizar esta actividad. Entonces, o sea, me decían, profe, me sentí frustrado, me sentí desesperado, no le entendía a mi compañero, quería yo levantarme porque él no me decía. Hay muchos que se anotaban en la mano y, por ejemplo, ese tipo de cosas tenían sanción, no podían anotarse en la mano, como eso hice, por ejemplo, con colegio, tomaban fotografías, entonces ellos ya, por ejemplo, está eliminado, ya no puede participar si no cumple este tipo, o sea, si sale de las reglas del juego. Entonces, al final del juego siempre es importante preguntar cómo se sintieron, qué pasó, qué dificultades tuvieron. Entonces ellos empiezan a decir, es que no pronunciaba bien, es que me decía mejor cómo se escribía en vez de cómo pronunciar y yo no le entendía. Se demoraba en ir y venir de decirme la oración, yo quería ver desde acá, pero no podía, entonces me empezaba a desesperar porque ya cuando ya les decía yo, por ejemplo, esta es la última vez que vamos a levantarnos a ver lo que dice en la pared y ya recojo las hojas y muchos todavía les faltaba un párrafo completo, por ejemplo, de la historieta. Entonces sentían desesperación, empezaban a sudar. Entonces, y todo esto es importante retroalimentar después del juego, ¿sí? Cómo se sintieron, cómo les fue, qué inconvenientes tuvieron con respecto a la actividad, ¿no? Que nosotros hicimos. Combinar la gamificación con otros métodos. Sí, la gamificación podemos combinar con otros métodos, como por ejemplo con el ABP. Justo plantear un problema para que ellos puedan resolver y de acuerdo a cómo lo van resolviendo, pues van pasando de nivel, van teniendo sus insignias. Entonces podemos combinar la gamificación con otros métodos que nosotros hemos visto anteriormente o otros que ustedes conozcan, como el aprendizaje basado en proyectos o en problemas que nosotros habíamos ya visto anteriormente, ¿no? Bien, aquí menciona eso. Y la última, fomentar la colaboración. El juego en equipo y misiones conjuntas refuerzan el aprendizaje
cooperativo, ¿sí? Por ejemplo, en alguna ocasión no lo hice en base a un tema o aprendizaje, se podría decir, de algún tema en específico, sino que quise ver cómo es la colaboración entre los estudiantes, porque muchas veces nosotros como docentes no solo tenemos que basarnos a un aprendizaje de temas, de conocimiento, también a valores, a destacar o desarrollar los valores dentro de mi clase, ¿sí? Entonces yo quise ver cómo era el trabajo en equipo de ellos. Entonces hice una actividad donde, bueno, en la institución donde yo trabajo estoy en el tercer piso y los estudiantes tenían que, era un grupo más o menos de 10 personas y los estudiantes tenían que llevar una sábana y extender la sábana y todos tenían que coger la sábana y en el centro estaba una jarra con agua, ¿sí? Y ellos tenían que bajar la jarra con agua a los 3 pisos hasta el patio. Y obviamente ganaba el grupo que no haya botado la jarra. Entonces es impresionante cómo ellos se colaboran entre ellos, cómo hay la interacción de, no bajes la grada, espérate un rato, muévele, álzale, súbele, lo que sea. Entonces se ve cómo ellos colaboran unos con otros en cómo poder llegar a la meta con los parámetros que uno se les dio. Entonces, recordemos que al momento de que hacemos este tipo de juegos o aplicamos este tipo de enfoques pedagógicos o de metodologías y estrategias que nosotros aplicamos, también debemos destacar en cada uno de estos un poquito lo que es los valores en los estudiantes, el hecho de cómo lo hicieron de forma conjunta, en forma de grupo, en forma de cooperación entre todos. Entonces, sí es importante también al momento de hacer una retroalimentación, destacar esto, hacer caer en cuenta a los estudiantes cómo fue su comportamiento, cómo fue su manera de colaborar con el grupo, colaboró o no colaboró, cómo se sintió con respecto, porque muchas veces ellos quieren hacer siempre sus mismos grupos y nosotros les colocamos en otro grupo, pues y ahí es como que hay un colapso. Entonces, a enseñarles que hay que aprender a trabajar en equipos con todos los estudiantes que forman parte de la clase y no solamente tener nuestro grupo, ¿no? Es importante manejar grupos distintos para que ellos se pueda ver en ellos la colaboración real, porque ellos colaboran mucho con sus amigos, con los que sí se llevan bien, pero cuando se les junta con otros estudiantes, pues tienen una actitud un poquito más reacia a querer colaborar. Entonces, eso es importantísimo, trabajar con estos enfoques que hemos podido ver en todo este tiempo, trabajar con ellos en el hecho de la colaboración a nivel de cualquier grupo, a nivel de que yo esté en grupo, en este grupo o en este otro o en otro, ¿sí? Porque lo que va a generar esto es que él pueda desenvolverse correctamente en cualquier entorno, en cualquier actividad, en cualquier grupo que éste se encuentre. ¿Sí? Eso prácticamente sería acerca de la gamificación. ¿Sí? Como les habían dicho, les habían hablado un poquito de su certificado. Con esta clase nosotros concluimos lo que serían el tema con respecto a este curso. Hemos visto algunos de los, déjenme dejar de compartir. Ay. Hemos visto algunos de los enfoques que nosotros podemos prácticamente aplicar en entornos virtuales, como también en entornos presenciales, sino que en entornos virtuales tenemos algunas herramientas, ¿no? Mientras que en presencial tal vez no necesitamos de estas herramientas tecnológicas, podríamos decir. Hemos visto el aprendizaje basado en proyectos, hemos visto el aula invertida que fue en la anterior clase y con esta que sería la gamificación. Terminamos de ver todos los enfoques pedagógicos para la enseñanza en entornos virtuales y como les menciono, ¿no? Estos también se pueden aplicar en forma presencial dentro de la clase, ¿sí? Entonces, espero que estas técnicas que
que he podido compartir con ustedes, estas técnicas pedagógicas, pues les ayude un poquito más a desarrollarse en la parte virtual, como también en la parte presencial con sus estudiantes y puedan manejarlo de mejor manera para que tengan un aprendizaje más significativo con respecto a al proceso de enseñanza-aprendizaje que ustedes puedan tener en un futuro con sus estudiantes. Eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna cosa, o si no, daríamos por concluido. Roy, diga. Buenas noches, profesora. Buenas noches a todos los compañeros de acá de Lima, Perú. Profesora, ante todo agradecerle por todo ese amplio conocimiento que nos ha brindado y decirle muchas gracias de parte de mí y creo que también de los compañeros, ¿no? Me tomo esa atribución, si me lo permiten. Quería hacer una consulta. No sé si usted, aparte de que es profesora de inglés, ¿tiene otro curso que lleva acá? ¿Dicta un curso para tenerlo en cuenta? Porque me parece su clase muy didáctica, sabe bastante, muy analítica y llega en realidad, ¿cómo se llama?, al alumnado. En verdad, sí he aprendido y voy a tomarlo más en práctica con algunos ingresos al, a Internet para ir moldeando un poco más el conocimiento. Bueno, eso es todo. Gracias a usted y también a la institución y a todos los compañeros que hemos compartido esta clase agradable. Buenas noches. Bueno, es la primera vez que prácticamente dicto un curso para esta institución. Sin embargo, estuve dictando también las clases de inglés, pero se cancelaron. Dicté solamente la primera clase y me mencionaron que se había cancelado porque no había suficiente estudiantado. Al momento que presenté, cuando me presenté les había mencionado, bueno, mi primer título es licenciatura en Ciencias de la Educación, mención inglés. Mi primer título, el segundo es mi maestría en Ciencias de la Educación, en Educación, mención Innovación y Liderazgo. En esta maestría mismo pude ver mucho acerca de esto de la pedagogía en entornos virtuales. Aprendí bastantísimo acerca de esto, es más, creé muchos juegos. Yo, con respecto a esto, como les mencionaba, en mi primera licenciatura de inglés, yo creé muchos juegos, bueno, en este caso, juegos de mesa para inglés, para la enseñanza, aprendizaje del inglés, y en mi maestría, en cambio, mi tesis fue acerca de la enseñanza del idioma inglés con asistentes virtuales. En este caso hice con Alexa, sí, un programa de aprendizaje del idioma inglés con Alexa. Entonces era como más o menos como el Duolingo, pero obviamente con el aparatito de la Alexa, donde van pasando por niveles y prácticamente tienen una conversación con Alexa, ¿sí? Para aprender y desarrollar el idioma inglés. De esto también hice un artículo, tengo un artículo científico publicado en una revista acerca de los asistentes, cómo los asistentes virtuales en la enseñanza del idioma inglés. Bueno, tengo bastantes cursos realizados, entre esos cabe recalcar un curso que tengo de psicopedagogía infantil. Es por eso que sí tengo un conocimiento de los estudiantes con necesidades educativas especiales y cómo un poquito se maneja este tipo de estudiantes en la clase. Eso con respecto a mi profesión. Llevo ya más de 16 años siendo docente, ¿sí? He sido solo docente de inglés realmente, pero he dado otras materias en inglés, no solamente inglés como tal, sino he dado estudios sociales en inglés, ciencias naturales en inglés, y un tiempo di matemáticas en inglés en algunas instituciones. Eso con respecto a mi trayectoria profesional. No sé si habrán otros cursos que puedan apegarse, obviamente, a mis conocimientos que yo pueda dictar en esta institución. Sin embargo, me imagino que podrían estar pendientes de cualquier otro que se pueda abrir. Yo más bien les agradezco mucho a los que
prácticamente se quedaron en el curso, que pudieron formar parte de esto y más que todo, como les mencioné, espero les haya servido de algo y haya sido de aporte para ustedes para que puedan aplicarlo dentro de sus clases. Eso es lo que les podría decir. No sé si alguien más tiene alguna duda, algo más que acotar. ¿No? ¿Alguien más que tenga algo que acotar, tal vez? ¿Algo que decir? Si no, podríamos dar por terminada la clase. Ok, entonces les agradezco muchísimo por su asistencia, por su participación en todas las clases que hemos tenido y espero podernos ver en otra oportunidad. Muchas gracias a todos. ¿Ok? Gracias a usted, profesora. Gracias a todos también los compañeros. Buenas noches. Buenas noches.